Lo dijo en la primera hora. Sigamos hablando de economía, ¿qué les parece? Está con nosotros Margarita Hernández, quien es la Superintendente de Economía Popular y Solidaria. Es el organismo de control del sistema de cooperativas de ahorro y crédito, del sistema de la economía popular y solidaria, y por eso le hemos invitado. ¿Cómo le va, Superintendenta? Qué gusto. Buenos días a ustedes y buenos días a todos quienes escuchan la radio. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted. A ver, quiero preguntarle algo y no sé si es que usted tiene alguna respuesta sobre esto que le voy a preguntar, pero ayer entró en vigencia la nueva ley económica del Ejecutivo y ahí se plantea una contribución especial para las cooperativas. ¿Cómo le ve usted desde su ámbito de control sobre esta contribución que de acuerdo al tamaño tendrán que pagar las cooperativas? ¿Puede ser complicado para las cooperativas? Esto es inevitable, van a tener que pagar esa contribución porque es una disposición legal. Pero ¿cómo le mira usted, Superintendente? Muchísimas gracias por la pregunta, señor Vela. Creo que es muy importante entender lo que el marco legal vigente desde este momento significa para las entidades que controla la superintendencia en la economía popular y solidaria. Y quiero aquí hacer un espacio puntual para hacer énfasis en lo que acabo de señalar, y es el hecho cierto de que existiendo una superintendencia y controlándose efectivamente a las entidades del sector financiero popular y solidario, como lo hace la superintendencia desde una visión técnica, existen dos componentes que son fundamentales para el análisis. El primero, la información y los datos. Y desde esa información y esos datos, una supervisión que acompaña a las entidades en los procesos. A partir de esto, cuando se empezó a discutir el tema relacionado con este aporte de las instituciones financieras, la superintendencia hizo inmediatamente no solo los análisis del impacto que esto significaba, sino que además hizo acercamientos con los organismos de integración del sector para poder saber cuál era la visión de esos organismos que representan a las cooperativas y las mutualistas y poder entender qué es lo que estaba pasando ya en las entidades en una preparación para lo que podría ser una efectivización de esa norma, que es lo que vamos a tener ahora. En ese sentido, luego de los acercamientos y con los cálculos correspondientes, sabemos que no existe en el sector una afectación mayor relacionada con la contribución y que, por supuesto, estas entidades que participan efectiva y activamente de la economía del país están dispuestas a apoyar al Ecuador en este momento en el que todos lo que estamos haciendo es arrimar el hombro. Es la primera vez que las cooperativas tendrán que pagar una contribución fruto de una ley. Así es. Y es importante que sea la primera vez porque lo que estamos viendo aquí es un reconocimiento efectivo de lo que las entidades son y lo que representan en el sistema financiero nacional. Y creo que esto tiene una relevancia particular porque estas entidades que forman parte del sistema financiero nacional dentro de su sector representan 1/3 del sistema financiero nacional. Así que por supuesto que debe considerárselas el momento de una apreciación global de lo que es una contribución del sistema financiero. Así es, que eso, por mandato constitucional y legal, deba racionalizarse para entender las características y el tamaño de las entidades es lo adecuado. Pero ¿cómo está ahora mismo la situación de las cooperativas de ahorro y crédito en el país a propósito de esto que se viene ya con la vigencia de la norma y lo que atañe justamente a este sector? Nosotros tenemos con corte a diciembre del año anterior 408 entidades en nuestro catastro. Estas entidades tienen activos que superan los 26.600 millones de dólares. Esto representa el 22% del Producto Interno Bruto del país. Las entidades tienen más de 5.700.000 socios, a los que se suman más de 1.200.000 clientes. Estos son 7 millones de personas, el 56% de la población adulta del país. La cartera de crédito del sector tiene casi 20.000 millones de dólares, esto es el 16% del PIB, y los depósitos que ha recibido por parte de sus socios y sus clientes suman más de 21.300 millones de dólares, esto es el 17,9% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Y esto nos da la medida de lo que el sector es y lo que significa, pero además nos muestra lo importante que es tener una supervisión y un control técnico de las entidades, porque no estamos hablando de entidades pequeñas o secundarias en el sistema financiero. Estamos hablando de que tenemos en nuestro sector 13 entidades que tienen activos que superan los 500 millones de dólares, son más grandes que algunos bancos pequeños y medianos, y por lo tanto, la importancia fundamental
de entender lo que significa la supervisión y el control para la estabilidad y el correcto funcionamiento de estas entidades, que es lo que vemos y lo que se refleja en la confianza de las personas, porque este 1.200.000 clientes que tiene más los 5.790.000 socios, lo que muestran es que existe confianza en el sector, que el sector se ha consolidado desde una visión de gestión técnica de sus administradores, fomentando confianza. Hablamos de un estado saludable del sector. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la morosidad? Revisando información, por ejemplo, en febrero de este año, el gerente de la Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito mencionaba que cerca del 50% de los alivios financieros que dieron las cooperativas durante la pandemia ya vencieron y estos no se han podido cobrar. Yo creo que ahí hay que hacer un análisis integral de 3 elementos que son fundamentales para entender las condiciones de la cartera en el sistema financiero nacional y en el sector financiero popular y solidario en Que particular. hay que separar, Por supuesto. o se hace primero el análisis general y luego se particulariza. No, hay que entender que hay elementos que nos aquejan en este momento como país. A todos. A todos, pero que afectan de manera particular a cierto tipo de crédito. Y entonces voy a hacer un preámbulo. Si nosotros viéramos el universo del microcrédito que se coloca en el Ecuador, el 76% de todo el microcrédito que se coloca lo colocan las cooperativas y las mutualistas. Microcrédito es el que mueve al pequeño emprendedor, al vendedor informal. Esa es la raíz del microcrédito. Un crédito exhaustivo en gestión, costoso, pero que lo que mueve es esa parte de la economía, no es el crédito empresarial, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo colocar 100 créditos de 1.000 que un crédito de 100.000, por supuesto, y el esfuerzo es distinto para la cobranza. Ese pequeño emprendedor, la pequeña y microempresa, el empresario informal o el vendedor informal, están terriblemente afectados por hechos como la inseguridad y la violencia, en primer lugar. En segundo lugar, los problemas derivados en determinadas zonas por los efectos adversos del cambio climático, el tema no solo del fenómeno del Niño, sino el invierno anticipado en la costa, y luego ya lo que se puede entender a nivel general como afectaciones en la economía, sobre todo lo que tiene que ver con la falta de liquidez. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que los más afectados son los micro y pequeños empresarios, el vendedor informal. Ese es el receptor natural del microcrédito y por lo tanto quienes colocan microcrédito van a tener mayores dificultades en cobrar. Si a esto le sumamos una línea de medidas temporales y extraordinarias desde lo regulatorio para facilitar el pago de los créditos, que son medidas como la que usted mencionó, ¿no es cierto?, que se dieron en la pandemia con el diferimiento extraordinario y luego se dieron a propósito de la paralización por el movimiento indígena. Entonces, el paro nacional, entonces lo que vemos es que constantemente estas medidas de alivio lo que han ido haciendo es deteriorando la calidad del deudor, es decir, dañando el compromiso de pago, porque claro, si yo dejo de pagar y en un momento determinado aspiro a que desde lo regulatorio, por la calidad de la cartera, me den plazo más largo, ya no me cobren los intereses, ya no me cobren la mora, etcétera, etcétera, en realidad lo que voy a hacer es eso, esperar a ver qué pasa en lugar de comprometerme con pagar el crédito. Y hay un elemento adicional, y vuelvo a lo que afecta al sistema financiero en general, y es el sobreendeudamiento. Y este es un elemento que nos preocupa muchísimo, porque cuando hablamos de sobreendeudamiento no solo estamos hablando de tener 2 o 3 créditos con distintas entidades del sector financiero popular y solidario, o entre los bancos y el sector financiero, sino las casas comerciales. Y entonces ahí el universo de lo que significa estar endeudado en este país para determinadas personas se vuelve muchísimo más complejo, porque ya no se trata de querer pagar, se trata de poder pagar, correcto. Y ahí yo quiero saltar a un tema que es fundamental, y es ¿qué es lo que sucede con ese ecuatoriano sobreendeudado? Es que probablemente no recibió educación financiera.
Y ahí es donde quiero hacer el empate con un tema que para nosotros es importantísimo desde la estrategia de lo que tiene que ver con el correcto funcionamiento de las entidades que controlamos, y es el trabajar por inclusión financiera hacia el bienestar financiero y educación financiera. Y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es el coordinador en el Ecuador desde hace 4 años de una campaña mundial que se llama Global Money Week. La Global Money Week es una campaña de la OCDE que se encamina a darles educación financiera a los niños, los adolescentes y los jóvenes. En este año la campaña se va a realizar desde el 18 al 24 de marzo y el eslogan, que va perfectamente alineado con lo que hablábamos, es protege tu dinero, asegura tu futuro. ¿En dónde? En donde debemos sembrar, en esos niños, esos adolescentes y esos jóvenes que debidamente capacitados desde temprana edad van a lograr tomar decisiones financieras acertadas en el futuro. Aterrizamos entonces un poco más detalles de esta iniciativa. Del 18 al 24 de marzo se llevará adelante. Así es, Belkis, muchísimas gracias. Nosotros en estos 4 años de gestión hemos logrado capacitar a más de 504,000 niños y jóvenes a nivel nacional. Esta campaña, dentro de los hitos de la supervisión y el control de las estrategias que gestiona la superintendencia, es una de las que más nos motiva por lo que hemos logrado. En el primer año en el que participamos como coordinadores nacionales, logramos 21,000 niños y jóvenes. Esto es más que el doble de lo que el Ecuador había logrado en sus 6 años de participación anteriores. Para el 2022 ya teníamos más de 73,700 niños y jóvenes. En el 2023 llegamos a los 409,000 y este año nuestra meta es llegar a capacitar 1 millón de niños, adolescentes y jóvenes a nivel nacional. Pero con la experiencia que hemos ido adquiriendo en estos años, hemos asumido un nuevo reto, que para nosotros no solo representa una enorme posibilidad, sino que creo que abre espacios en los que tenemos que empezar a pensar desde la educación financiera y la inclusión financiera. Y es que por primera vez vamos a brindar capacitación a niños, adolescentes y jóvenes sordos. Para esto hemos preparado no solo al personal de la superintendencia, sino también contamos con el apoyo de la Unidad Educativa Especializada para Sordos, Miguel Moreno Espinosa. Entonces, llegar a ellos con esta capacitación es abrir la posibilidad ya no solo de la inclusión financiera y el bienestar financiero, sino de una verdadera integración desde la educación financiera. Ahora, hablando de educación, hay algo que, y creo que va en el contexto de la línea de lo que hemos conversado y lo que le preguntaba a Belkis hace un momento sobre también el tema de la morosidad. Hay un índice que publicó el año pasado Equifax sobre la tasa de interés que cobra el chulco, ¿ya? Aquellos sectores que no pueden acceder a un banco por múltiples razones o a una cooperativa de crédito, entonces necesitan dinero y acuden al chulco. 1,200% de tasa de interés, una monstruosidad. ¿Cómo enfrentar desde la educación financiera que usted señala y con base en todo lo que nos ha explicado, este fenómeno que está ahí, presente en el Ecuador, la omnipresencia del chulco? Precisamente, y muchísimas gracias por la pregunta, desde 2 frentes, ¿no es cierto? El primero, la supervisión y el control. Por favor, permítannos actuar. Cuéntenos. Si alguien es víctima de procedimientos relacionados con intermediarios financieros ilegales o préstamos gestionados por actores informales en condiciones abusivas, entonces nosotros podemos presentar las denuncias correspondientes, pero más allá de eso podemos informar a través de nuestra página web. El organismo de control tiene información sobre estos temas específicos en donde es posible hacer conocer quiénes son o cómo se presentan estas figuras. Pero más importante que eso, perdóneme, Belkis, solo terminar la idea, más importante que eso, el catastro de entidades controladas. Y esa es la información que ponemos como organismo de control a disposición del público en general. Antes de darle su depósito a alguien, antes de recibir la promesa de un crédito a cambio de un pago, por ejemplo, que esta es una práctica totalmente ilegal, aprovecho estos espacios para decirlo. Nadie cobra anticipadamente por otorgar un crédito y si alguien le está ofreciendo un crédito a cambio de un pago, por favor, evite caer en esa tentación porque es una práctica ilegal y probablemente represente el contacto con un intermediario financiero ilegal. Dicho esto, informarse adecuadamente. ¿Cómo aprendo a informarme?
con la educación financiera, relacionándome con los actores que dan servicios financieros de manera formal, controlados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el caso de las cooperativas y las mutualistas, o por la Superintendencia de Bancos en el caso de los bancos públicos y privados, informándome además respecto de temas como tasa, plazo y el tipo de crédito que estoy gestionando y por supuesto preparándome para tener una interacción adecuada con los intermediarios financieros. Y ahí es donde esta campaña cobra especial relevancia porque los actores estratégicos que nos acompañan son en su mayoría intermediarios financieros, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas de ahorro y crédito, pero además bancos privados, entidades privadas relacionadas con el mercado de capitales, por ejemplo, la Bolsa de Valores de Quito, y tres actores que son fundamentales para nosotros en esta campaña. En primer lugar, el Ministerio de Educación, que nos abre la puerta de, en este año, 680 unidades educativas para poder dar la capacitación, hacer las campañas. Además, tenemos el apoyo de Visa, que nos ayuda gestionando no solo espacios de capacitación, sino dándonos material especializado para llegar a los niños y a los adolescentes con la educación financiera. Y en este año contamos con un aliado que sabemos va a ser estratégico para lograr nuestra meta, que es el grupo DK Management y el Club Especializado de Alto Rendimiento Independiente del Valle. Superintendenta, ante estas prácticas ilegales como el chulco a las que hacía referencia Fabricio, ustedes dicen infórmennos, denuncien. Yo quería preguntar de forma concreta cómo actúa en ese sentido la superintendencia. Por ejemplo, ¿cuántas denuncias están en trámite en lo que va de este año, en este primer trimestre del 2024? ¿Cuántas de ellas han derivado en sanciones, en procesos judiciales como tal? Respecto a las que fueron, por ejemplo, presentadas en 2023, ¿qué estadística tienen al respecto? Nosotros hemos recibido en lo que va de este año únicamente una que a hace nivel nacional. Sí. Por eso insisto, por favor permítanme, ¿no es cierto? Hemos recibido una que hace relación con una página web que, utilizando un nombre muy similar al de una entidad controlada por la superintendencia, oferta productos y servicios financieros al público en general. Ahí lo que nosotros hacemos de manera transversal son tres acciones que ya las tenemos desde los procedimientos de control y supervisión establecidas, ¿no es cierto? La primera fue que ya la hicimos desde hace que ya la tenemos gestionada desde hace más de 4 años, es un acercamiento con la entidad que otorga los permisos para las páginas web en el Ecuador. Entonces, hemos logrado que ya no se dé esta terminación .fin.es, sino para las entidades financieras autorizadas. Entonces, con esto evitamos que pueda haber confusión. Sin embargo, todavía sigue habiendo la posibilidad de que se abran páginas, ¿no es cierto?, en donde con .com y un nombre parecido al de una entidad financiera, se logre captar la atención del público respecto de la posibilidad de acceder créditos o captar depósitos. Entonces, en ese caso, lo que nosotros hacemos es presentar las denuncias ante las autoridades competentes, puntualmente el Ministerio Público a través de la Fiscalía, y presentamos la información en nuestra página web. En el caso de redes sociales, hacemos las denuncias correspondientes por los canales que están establecidos. Pero esto en lo que tiene que ver con, por ejemplo, con estas empresas que actúan de forma ilegal. ¿Qué pasa en lo cotidiano? Por ejemplo, en Guayaquil, y puedo dar fe de eso, yo soy de allá, mi familia es de allá, hay barrios, hay zonas en las que es muy común ver hombres motorizados que van de vivienda en vivienda ofreciendo estos préstamos informales, ilegales, y que cada semana van a cobrar, por ejemplo. ¿También se actúa de alguna forma? Si tuviéramos una denuncia y tuviera que ver con el ámbito de nuestra competencia, correcto, sí, porque en realidad ahí no estamos hablando de elementos que nos puedan permitir como superintendencia actuar. Por ejemplo, no hay oficina, no hay un letrero, no hay página web, no hay publicidad. Nosotros hemos actuado en casos inclusive, por ejemplo, en donde vemos publicidad pegada en los postes, ¿no es cierto? Y dice, sin importar su calificación en el buró, y sin garante, y le damos un crédito. Entonces, y tiene algún nombre, tiene algún elemento que nos permita realizar alguna acción,
entonces procedemos. No hay que olvidar que el Código Orgánico Monetario y Financiero, que es norma transversal para las entidades que conforman el sistema financiero nacional y quienes tenemos la labor constitucional y legal de generar la supervisión de estas entidades, dispone que a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria le corresponde actuar en estos casos cuando se trate de entidades del sector financiero popular y solidario, es decir, cuando se use la palabra cooperativa o mutualista. Correcto. Correcto, superintendente. Gracias por el tiempo y por la gentileza de habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y solo permítame cerrar ratificando dos cosas. En primer lugar, lo que significa el control y la supervisión del sector financiero popular y solidario en favor de los intereses de esos ecuatorianos y ecuatorianas que han confiado en las cooperativas tanto para sus depósitos como para solicitarles un crédito, reiterando la importancia de intermediar con un intermediario financiero regulado y controlado. Y en segundo lugar, la de participar activamente en la campaña de educación financiera que vamos a realizar del 18 al 24 de marzo. Tenemos una página web para el efecto, globalmoneyweek.ceps.gov.es, y estamos gustosos de poder colaborar con el país en esta iniciativa hacia la educación financiera de los niños, los adolescentes y los jóvenes. Muchísimas gracias. Margarita Hernández, superintendente de Economía Popular y Solidaria, aquí en A Primera Hora. Suscribe lo que dice Patricia Favara en nuestra transmisión digital. Educación financiera también debería atender a que se incluya dentro del programa educativo con el Ministerio de Educación. Me parece interesantísimo, ¿no? Que desde los primeros años escolares se pueda comenzar a trabajar en el pensum académico, en el pensum educativo, sobre lo que significa la educación financiera. Yo creo que es interesante esta propuesta que lanza una de nuestras oyentes. Bueno, 8:04 en la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.